quien trae la palabra en esta noche. Hermanos, que Dios les bendiga y abramos nuestro corazón para que sea el Señor quien hable en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha dado un día más de vida y qué mejor que estar en su casa. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Que sea el Señor hablando a nuestra vida. Que nos dé entendimiento de su palabra y lo que Él nos quiera decir a cada uno de nosotros. Amén. Oh buen Padre que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos una vez más a ti con gratitud por tu inmensa misericordia y amor para con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, entender tu palabra, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que esa palabra sea edificada en nuestra vida, Señor, que seamos tierra fértil, que esa semilla caiga en tierra fértil y que dé fruto, Señor. Permítenos, Señor, crecer, Señor, no solo material, sino también espiritual a través de tu palabra, Señor, y que podamos desarrollar nuestros ministerios, Señor, aquí en tu casa para servirte con amor, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, que cada día cometemos y nuestras ofensas a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Amén. Tome asiento. Estaba viendo yo, creo que la semana pasada, una prédica que habló mucho a mi vida. Yo creo que yo la mandé al WhatsApp. Ahí la mandé. ¿Cuánto la vieron? Bueno, esa prédica hablaba de la autoridad de cada uno de nosotros en Dios. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros, los seres humanos, vivimos en nuestro interior miedos? Nos enfrentamos a una vida llena de miedos, en muchos aspectos. Miedo a una enfermedad, miedo a que uno no va a ser sano, miedo a que lo rechacen, un sinfín de miedo, ¿verdad? He escuchado prédicas también que dicen que una persona con miedo es bien complicado. Y les voy a decir que, ¿sabe que la palabra primero va a ser rema en cada uno de los predicadores? Y le hace entender a uno muchas cosas y es bonito compartirlo con los demás. Le voy a decir que en mi vida, toda mi vida, desde pequeñita, he tenido algunos miedos, muchos miedos, pero hay un miedo en especial que afecta mucho en el crecimiento de cada uno de nosotros los cristianos. Amén. El que dirán en la iglesia o el que si lo van a tomar en cuenta y muchas cosas. Y también miedos espirituales, porque sabemos que en este mundo hay también los espirituales, los espíritus, que muchas veces nos intimidan a nosotros. ¿Sabe que un espíritu a través de una persona la puede intimidar con solo la mirada? Con solo la mirada puede intimidar a un cristiano. Y dentro un temor en nosotros. Yo he venido he estado en la iglesia, creo que 3 años, 4 años. Le digo yo a mi esposo que he venido arrastrando un miedo, que le puedo decir que es un proceso en el que todavía estoy, que me ha costado. Le digo, pues me ha costado vencerlo, le digo. Y le diré que yo veo prédicas acerca de eso y todo, y Dios me habla, pero es un miedo, es un enemigo tan grande que me intimida. Fíjense que varias veces, ahí donde mi mamá está en la terraza, ¿no? Y una vez dije, no, yo voy a ir a orar ahí arriba. Buena la madrugada. Me voy a las 12 de la noche. Mire, solo estaba en casa y yo sentí un monstruo encima de mí. Ni vi la grada cuando estaba abajo. Es un miedo tan intimidante que yo siento la presencia tan fea. Y le digo a mi esposo, no sé cómo vencerlo, le digo yo. Y lo intento, cuando estoy en ayuno el miedo aumenta más bien, le digo yo, no sé. Es un proceso que le voy a ser sincera que yo estoy pasando todavía. Me despierto en las madrugadas y con la intención de querer buscar la presencia de Dios, pero el miedo está ahí como que me observa. Y miraba esta prédica acerca de la autoridad que Dios le delega a uno, porque nosotros sus hijos, desde el momento que el Señor nos creó a nosotros, Él dio soplo de vida a nosotros. Amén. Y el Señor nos dio autoridad, somos sus hijos.
estaba viendo este estudio que el pastor nos da, y precisamente cuando lo estaba leyendo, yo tenía otra prédica. Pero cuando estaba leyendo yo sentí aquí de vuelta, ay, me está hablando. Siempre el Señor habla a través de su palabra, y también nos da, como quien dice, las herramientas para uno vencer ese obstáculo. Dice: el ministro, su poder y autoridad espiritual. El ministro, ahí habla de nuestro Señor Jesucristo, su poder y autoridad espiritual. Les voy a enseñar este estudio que estaba aquí, que me gustó mucho, porque yo veo que aquí me hace entender de quién soy hija yo. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pero yo soy hijo de Dios, pero vivimos una vida de miedo en nuestra vida, miedo a muchas cosas. Dice que Jesús es cabeza de la iglesia, o sea, el Señor es la cabeza de cada uno de nosotros. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. La autoridad de la iglesia viene de su cabeza. Sabemos que está Dios, Jesús, el hombre, por tanto la mujer está sujeta a su marido. ¿Ha visto usted ese orden en la palabra? Amén. Y dice que la iglesia viene de su cabeza, o sea que la autoridad, sabemos que el pastor es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza del pastor es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que toda autoridad, estés pendiente con la Biblia, voy a dar unos versículos. Jesús dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Oiga ahí lo que dijo el Señor: en el cielo y en la tierra. O sea que no hay lugar donde el Señor no manda, el Señor manda en el cielo y en la tierra. Lo vamos a leer en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oigan lo que le dijo el Señor ahí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Voy a dar de más adelante otros pasajes también. Qué interesante lo que dijo ahí el Señor, que toda la potestad de Él es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que el Señor, en los 3 días de Él que estuvo, cuando lo crucificaron, el Señor bajó. El Señor anduvo pidiendo permiso para bajar. Ya saben a dónde hablar. El Señor no pidió permiso, porque a Él le es dada toda potestad, todo está bajo el mando de Él. Amén. Y yo voy analizando esto despacio, y yo miro que a veces pensamos que nosotros tenemos un Señor pequeñito. Le digo, hermano, ay, mi Diosito, ¿cuál Diosito? Dios. Porque nuestro Dios no es pequeño, es grande. Amén. Pero a veces nosotros como hijos, consideraré también así, pensamos que nuestro Dios es pequeñito, porque vivimos con miedo. Imagínense qué tremendo, qué bonito, que tenemos un Dios grande. Y yo he querido llegar a, fíjense qué bonito decirlo, pero llegarlo a entender y a tomarlo en nuestro corazón, a veces se nos es bien difícil. Se lo digo porque a mí me pasa, se nos es bien difícil, porque todavía no vemos, pero no creemos, como que decimos así, ¿va? Dios ha hecho muchos milagros, lo leemos en la Biblia, pero no creemos en nuestro interior. O sea que todavía tenemos ese miedo, esa falta de fe. Amén. Ahí más adelante dice que en los pasajes de la Escritura que el poder y autoridad divina de Cristo están relacionados con la presencia del Espíritu Santo sobre Él. Búsquenme ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2 al 4. O sea que dice que toda autoridad divina de Cristo está relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 4. 2 al 4. Ajá. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ungirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y Oiga, qué bonito lo que dice ahí. Equidad por los mantos de la tierra. Perdón, ¿cómo se lee? Arguirá. Yo veía aquí diferente. Con equidad por los mantos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Oiga, con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero qué bonito cuando dice al principio que el espíritu del Señor descansará sobre él. Espíritu de sabiduría, de comprensión, de consejo, de poder, conocimiento y temor de Dios. Porque usted sabe que el temor a Dios es lo primerito. Su deleite será obedecer al Señor, no juzgará por lo que vea y oiga, sino por lo que es justo y correcto. Pero ahí miren, de ahí Isaías nos habla acerca de que el Espíritu del Señor está sobre la autoridad del Señor, sobre él, dijo el Señor Jesús ahí. Amén. Vamos a leer también que dice en Isaías 42, del 1 al 3. Dice: mira a mi siervo, al que yo sostengo, es mi elegido y en él me deleito. He puesto mi espíritu sobre él. Traerá justicia y verdad a las naciones, llevará la justicia a todos los que han recibido mal. Oiga, mira a mi siervo al que yo sostengo, él es mi elegido y en él me deleito. Y ahí el Señor dice: he puesto mi espíritu. O sea, el Señor a nosotros, sabemos que cuando el Señor se fue, dijo que no nos iba a dejar solos, que Él dejaba a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora yo vengo a esta conclusión a mi vida y yo digo, bueno, si yo tengo miedo, digo yo, entonces no estoy creyendo ni en el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros. Amén. Imagínense qué proceso el que uno tiene que pasar, pero sabe que eso nos sirve para los ministerios que Dios nos ha dado. Sabemos, cada uno de los que estamos aquí sabemos para qué Dios nos llamó. Al que es maestro, al que es profeta, apóstol, evangelista, que le da dones también, el alabanza, salmista, todo eso. Y yo he entendido claro cuál es el ministerio que Dios me dio. Y sabe que todo este proceso que yo estoy pasando es relacionado con ese ministerio. Porque para yo ejercer, yo poder ejercer lo que Dios me ha dado, tengo que vencer el miedo. O sea, tengo que ser valiente. Amén. Como Débora, una guerrera, ¿qué le dijo a él? Si tú no vas enfrente, yo no voy. Él tuvo miedo y Débora no tuvo miedo. Y entonces yo me pongo a ver todos esos episodios de la Biblia de esas mujeres valientes. Y como el Señor también cuando reprendía a los demonios que estaban poseídos en una persona con solo una vez. Qué interesante, ¿va? Y esa misma autoridad Dios nos la ha delegado a nosotros sus hijos también. Pero lo interesante es si en verdad hemos tomado nosotros esa autoridad que el Señor nos ha dado. Imagínense qué bonito. Yo le decía al Señor, Señor, antes, Señor, me ungía las manos con aceite, brotaban mis manos de aceite. Ahora, ¿qué pasa? Ya no. Entonces, pero eso es cuando uno reconoce. ¿Sabe que lo más bonito es reconocer cuando uno no está tanto en la presencia, metido en la presencia del Señor, cuando no está conectado con el Señor? Porque usted sabe que si usted está conectado con el Espíritu Santo, hombre, eso es bonito. Usted se siente súper bien. Pero vivimos siempre en nuestro interior con miedos. Y ese es un proceso. Yo no sé si alguien más lo ha pasado o lo está pasando. Si ya lo pasó, pues que me dé los tips ahí, ¿verdad? Porque es bien complicado ese proceso. Y yo le digo a mi esposo, yo ya no quiero tener miedo, le digo. Si yo quiero luego levantarme en la madrugada sin tener temor, le digo.
y que el Señor me indica, necesito que vaya a donde está la hermana, a liberación, yo ir confiadísima, confiada, y siempre, como dice ahí, que el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene que estar. Amén. Pero es un proceso que cuando Dios ya me dé la salida, yo digo que Dios algo nos enseña. Porque el día de mañana, digo yo, el Señor ya desarrolla en mí, ya uno va dando más frutos. Si alguien también pasa por la misma situación, pues Dios ya me ha enseñado a mí y le puedo ayudar a otro. Puedo ser su ayuda, ¿verdad?, mutua entre esa persona. Pero es algo bonito pasar estos procesos también, porque nos enseñan mucho, mucho. Y sabe que cuando usted deja de tener miedo en cualquier área de su vida, no tiene miedo, va para adelante. Digo yo, cualquiera que me mira, dije, qué arañona, se ve bien aventada, pero hay miedos que solo uno sabe lo que le sucede con esos miedos. Amén. También dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y llamado para llevar las buenas nuevas a los pobres y a los que padecen de mal. Oiga qué bonito lo que dijo ahí en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y llamado para llevar las buenas nuevas a los pobres y a los que padecen mal. O sea que él estaba seguro de lo que estaba diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Imagínense cómo lo dijo. Y dice que para las nuevas y a los que padecen mal. O sea que si alguien estaba paralítico, el Espíritu del Señor estaba sobre él y en el nombre de Jesús te digo que te levantes. Se levantaba. Imagínense qué bonito. Me ha enviado a consolar a los que tienen el corazón quebrantado, a liberar a los que están heridos y a abrir los ojos de los ciegos. Oiga qué bonito es el ministerio. Porque yo, el Señor, amo la justicia. Isaías 61, 1, 8 es. Imagínense, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Entonces Jesús volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo y bajó su poder. Oye, y el Espíritu Santo descendió sobre él. O sea que cuando el Señor Jesús estaba aquí, el Espíritu Santo bajó y descendió donde el Señor. Y la gente se quedó sorprendida ante su enseñanza, porque su palabra era con autoridad y poder. Con esa autoridad y poder dijo a los espíritus inmundos que salieran y salían. O sea que el Señor no andaba diciendo, ay, está enfermo, hay que darle medicina. No, el Señor ya tenía, oiga bien, pero dice que el Señor bajó de Galilea y dice que el Espíritu Santo también descendió sobre él. Pues si ustedes miran en Sansón, cuando Sansón le venía la fuerza, siempre explican el Espíritu Santo que se depositaba en Sansón. Amén. Era el Espíritu Santo que le daba la fuerza a Sansón. Amén. No era que Sansón ya era con fuerza. Siempre dice claro en la Biblia que dice, y el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahí era cuando salía la fuerza de Sansón. Y ahí dice que el Espíritu Santo bajó, descendió sobre el Señor Jesús. Y ahí el Señor era que decía, salían los demonios de inmediato. Y miren con qué autoridad también para los que vendían palomas, que tenían como un mercado el templo del Señor, y no adentro, estaban como quien dice ahí, miren, y tenían venta. Y el Señor, ¿qué le dijo? Cueva de ladrones que le tenía. Y el Señor, según se lee en la Biblia ahí, que como que quien dice, quiten todo esto ahorita, que casa de oración era el templo de él. ¿Con qué autoridad el Señor lo dijo? Imagínense qué bonito lo que el Señor, la autoridad que él manejaba. Y lo más bonito es que esa autoridad nos la dio a nosotros también. Mi esposo, a mí la autoridad, dice, hay mujeres que la usan como el esposo de no, yo no le digo, yo Viterito, usted amorme, sí, porque cuando yo me pongo así brava, ya él me dice, usted Dios le da la autoridad, pero úsela en otro, ¿no? Úsela en el Señor, me dice, no conmigo. Pero es verdad, las mujeres somos así, que Dios nos ha dado eso. Imagínense, vamos a ver, Adán y Eva. Yo miro la culebra, a mí me da miedo más si la oigo hablar. Pero Eva fue valiente, sí fue engañada,
Y fue valiente, y yo hasta platicó con la culebra, con la serpiente, imagínense. Y imagínense, y qué mandadito el Adán, vení, come también de la fruta. Comió, mandadito, o sea, la mujer tiene su autoridad. Y lo interesante es que Dios le dice que le da autoridad para pisotearle la cabeza. Se lo dijo a Eva, a la mujer. Ella te va en el cacañán, o sea, abajo, y la mujer en la cabeza. O sea que el Señor a nosotros, las mujeres, nos ha dado una autoridad tremenda. Amén. Dice, el Espíritu Santo en los versículos anteriores y en los posteriores es representado como una túnica, un manto regio sobre Jesús. Fue envuelto en vestido con poder y autoridad. Vamos a ver otro punto que es vestidos con poder de lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Esa es una promesa para usted y para mí. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Cuando hablamos de potencia, es un poder tremendo, ¿verdad? Un poder fuerte de lo alto. Y nos dice aquí, oiga lo que dice, sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis investidos. Porque nosotros estamos revestidos de la potencia de lo alto. En el versículo de la escritura donde dice el hombro, aparece abajo, se refiere a la responsabilidad y autoridad divina, el derecho y la capacidad, autoridad y poder para gobernar. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 habla, y el gobierno estará sobre su hombro, su gobierno de paz aumentará y no terminará nunca. Ese es otro versículo que habla de la autoridad y poder. Aquí habla también de vuestra vestimenta que el Señor ha dado del poder de lo alto. Y yo lo vestiré con tu túnica y fijaré tu cinturón en torno de él. Daré tu autoridad y gobierno real en su mano, y la llave de la casa de David descansará sobre su hombro. ¿Sabe que los hombros están aquí? Bueno, están los hombros. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se estresa, lo primero que se le endura son los hombros. Aquí. A veces le digo, no, yo estoy bien tranquila. ¿Y estás pensando en algo? No, pero tal vez estoy pensando. Y empieza el estrés aquí. Porque muchas veces nosotros venimos cargando yugos. Yugos pueden ser, aunque nuestros padres, lo que nuestros padres andan haciendo. Le digo a mi esposo, yo sé bien en lo que mi mamá anda, pero una cosa sí sé, que aquí es territorio mío, le digo, y a mi enemigo no me va a tocar. Todo yugo, toda cadena, todo ancestral, todo lo que quiera seguirme a mi vida, porque soy la única hija, no, aquí no va a pasar. Y sabe que el enemigo sabe con quién se mete. Porque si su papá anda en cosas que no son correctas, pero si usted es un hijo de Dios, no lo puede tocar. Amén. Si alguien le quiere hacer un mal, brujería, hechicería, no lo puede tocar. Porque su territorio está investido de la autoridad de Dios, del poder de Dios, y no lo puede tocar. El enemigo sabe hasta dónde llegar. Cuando nos toca, cuando nos intimida, es porque el Señor algo nos quiere enseñar, algo quiere desarrollar en nosotros. Porque yo así digo, cuando me da miedo, es que el Señor quiere que sea valiente y que no me cobarde, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿verdad? Entonces, porque algo nos quiere enseñar. Pero cuando yo me he parado así, que digo, no, aquí no va a tocarme. Y ya me he enfrentado en situaciones que el enemigo me ha hablado a través de personas, en tercera persona, y yo me paro y estoy así. Pero a veces, como les digo, viene a veces el miedo y sigo así. Pero Dios eso es lo que quiere, que nosotros seamos, que nos paremos firmes. Aquí no toca, este es mi territorio, nadie lo toca. Porque Dios está cubierta con la sangre y aquí no puede entrar. Amén. Recuerdo que una vez yo venía de un ayuno. Entonces yo vi que mi mami estaba acostada. Bien lindo el ayuno. Fue culto desde las 5 de la mañana. Solo ahí me levantaba cuando vi un montón en la iglesia. 5 de la mañana, lindo. Regresé.
De repente mi mami estaba acostada y le digo yo, sóbame los pies. Y yo le sobé los pies, pero yo sentí una presencia horrible. Y de repente me queda viendo con los ojos fijos. Usted sabe, el enemigo, cuando Dios le ha dado un discernimiento a usted sabe directito quién es que le está hablando. Y me dijo que mi vida, me la dijo con palabras fuertes, como quien dice que me iba a fregar mi vida, que me iba a hacer la vida imposible. Entonces, yo no sé cómo, el mismo ayuno a uno le da fuerza. Yo le dije, tené cuidado con quién te estás metiendo, porque te estás metiendo con una hija de Dios, y conmigo y con Dios nadie se mete. Mire, de repente mi mamá quedó así, como dormida, y empecé a orar en los pies de mi mami, y llorando. De repente, otra persona, que me duele la cabeza, hija. Sí, porque estaba diciendo locura. No, le dije, ve que el enemigo le puede hablar a través de una persona. Y yo tranquila. Y me ha pasado muchas cosas así. Y por eso yo le digo al Señor que me ayude y que me dé fuerza para desarrollar el ministerio. El muchacho que mi mamá verdadera cuida, él iba a la iglesia antes. Él empecé a ir a la iglesia. Y él cuando miraba así al amanecer y todo, él decía, se glorificaba y aleluya, gloria a Dios. Y una vez va mi mamá a contarme a mí y empezó a burlarse. Dice aleluya, gloria a Dios, y riéndose bien feo. No te burles, le dije. Y yo sé que no es por lo que está hablando. Ten cuidado con los hijos de Dios, le dije. Y se fue. Imagina, y si uno se pone al enemigo a seguirle la corriente, termina loco. Nosotros tenemos que estar bien firmes y saber de quién somos hijos. Tenemos que aprender eso. Sabe que en andar evangelizando nos vamos a topar con muchas cosas. Con muchas cosas. Con él ya tuvimos experiencia. Una cadena tremenda arriba. Que tienen ancestros, o sea, vienen cargando yugo a esas personas desde los papás. Y el papá tenía pacto con el diablo y por no entregar un hijo se entregó él. El Señor no puede caminar ni nada. Y una vez le dijo a mi esposo, yo como andaba trabajando, le dijo, yo sé ustedes a qué vienen, dijo. El Señor es flaquinillo, pero a medianoche se levanta a jalar cosas. Yo sé ustedes a qué vienen, le dije, a qué vienen. Pero no, dice, ya han venido un montón a orar y no pueden conmigo. Dijo. Y mi esposo lo queda así y la señora ya le explicó todo lo que está pasando. Por eso nosotros tenemos que tomar muy en serio que si somos hijos de Dios, Dios nos ha delegado autoridad. Y no tener miedo, no tenemos que intimidarlo, tenemos que quitar esa cadena, porque eso es algo que no nos deja a nosotros crecer. El miedo no nos deja crecer. Amén. Y se lo digo porque a mí me ha estado pasando. No hay nada mejor que vivir la palabra del Señor y compartirla con cada uno de ustedes, porque nos enseña muchas cosas para nuestra vida y en la vida de ustedes también. Amén. Fue esta clase de gloria y honor y poder lo que les fue dado a Adán y Eva en la creación. Habían sido creados a la imagen de Dios y vestidos con autoridad divina. Deberían gobernar sobre toda la tierra bajo la inmediata dirección de Dios. Sin embargo, cuando cayeron en el pecado, perdieron sus túnicas reales de justicia recta. Satanás se apoderó de su derecho de gobernar y reinó sobre el mundo hasta que Jesús vino. O sea que el Señor les había dado autoridad a ellos aquí en la tierra, a Adán y a Eva. Pero como ya se había apoderado, ellos no obedecieron a la voz del Señor, tuvo que descender el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor avergonzó al enemigo en la cruz. Ellos se burlaban del Señor, pero no sabía el enemigo que él el que iba a salir avergonzado. Amén. Sin embargo, dice, en la cruz fue privado de su poder y llevado a la derrota. Cristo fue el vencedor y reconquistó el derecho de reinar sobre el mundo que le había sido dado al hombre, devolviéndoselo de nuevo. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. O sea que el Señor vino para devolvernos a nosotros esa autoridad que el enemigo había quitado con Adán y Eva. El Señor vino a decir, no, esto es de ellos y punto. Amén. Y Jesús se fijó firmemente esta verdad en las mentes de sus discípulos con estas palabras.
Oiga, el Señor les penetró en la mente a sus discípulos esta palabra y usted también, escúchela bien. Todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dado, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. En verdad, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros. Así que esperad en Jerusalén hasta que seáis vestidos con poder desde lo alto, porque todos vosotros recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, de los cristianos, tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, tener esa doble porción del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia hermosa, tanto como cuando usted se bautiza, pedirle al Señor: Señor, quiero el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y también nos habla otro punto, que estamos bajo autoridad. Por la palabra del Señor y el poder de su Espíritu se nos ha dado autoridad sobre los espíritus malos e incluso sobre el mismo diablo. ¿Sabe que nuestro primer enemigo a veces somos nosotros mismos, nuestra misma carne? La carne, pues la cargamos, no tenemos de otra. Este es nuestro primer enemigo. Amén. Este diablo es cuando se tropeza. Es que no, fuiste vos que no te fijaste, le digo yo. Porque a veces le echamos la culpa de todo al enemigo. Si me tropiezo, me quiere botar. Pero a veces somos nosotros, nuestra misma carne, la que nos hace pecar. Amén. Porque si usted mira en algo en internet que no es agradable ante los ojos del Señor, ¿quién es que le da clic al video? Usted. El enemigo le está susurrando: dale clic, mira, está bueno, qué curioso. Y ahí usted sí quiere ser mandadito. Ahí usted quiere decir: sí, te voy a hacer caso. Entonces uno le quiere, tira allí y se va, se hace loco. Amén. Pero imagínense que el Señor, hasta el mismo diablo, nos dio autoridad sobre espíritus malignos. Y también el enemigo está en Lucas capítulo 10, el 19. Dice que Santiago explica claramente esta verdad en su epístola. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistir no es que usted también le va a estar diciendo como un hermano que no tenía miedo, que quería conocer al mero, que no tenía miedo a nada. Pues lo incitó a una montaña solo. Como el enemigo tampoco se juega. No es que usted resistir, no es que le va a estar bufando: vaya, venite, y usted va a estar resistiendo. No, es que usted evite lo que lo puede llevar a fracasar, porque uno bien sabe. Amén. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos está diciendo desde nuestra conciencia: eso no es correcto. No, ya tienes que dejar el viejo hombre. Cuando a uno se le sale el viejo hombre, eso es del viejo hombre, eso hacías antes. Está el Espíritu Santo, mira, diciéndonos en nuestro interior. Y ese muchacho quedó loco. Le pegó una revolcada ahí arriba y le dijo que no le hiciera perder el tiempo, que con él no se juega. Imagínense qué tremendo. Porque nosotros tenemos que conocer bien quién es nuestro enemigo. La palabra someterse en la lengua griega del Nuevo Testamento es un término militar que significa estar en filas bajo. Someterse, o la palabra sumiso, es que estamos bajo autoridad. Estamos bajo la autoridad de nuestro Señor. Amén. Porque sabe que usted no puede hacer nada si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a decir: yo te saco, no. En el nombre de Jesús te vas. Amén. Y en nuestro corazón tenemos que estar en nuestro interior, que nuestro Señor Jesucristo, que descendió con poder, hizo que se saliera. Nosotros solo somos un puente. Cuando nos colocamos bajo la autoridad, esa autoridad viene sobre nosotros. Hablamos y actuamos en el poder de esa autoridad y no en la nuestra. Amén. Porque usted puede decir, y yo he analizado eso, que cuando he visto yo que hay no lo he visto en personas, no he tenido, pero he visto en hermanos evangelistas, en videos,
que están dándole en el nombre de Jesús, pero tenemos que estar en nuestro interior también creyendo eso. Amén. Porque no le puede estar diciendo en el nombre de Jesús te ordeno que te salgas, cuando en nuestro interior estamos, ay, no creo que el Señor lo saque, y nuestro corazón del miedo así. No, es estar firme en lo que estamos diciendo. Amén. Y sabe que esos ministerios, cuando Dios nos delega autoridad y estamos delegados en la autoridad y usted tiene la oportunidad, usted tiene que estar consciente bien de cómo está con el Señor, ¿verdad? Porque nosotros nos conocemos bien, no somos perfectos, pero sí cada día, Señor, enséñame esto y lo otro. Señor, perdóname. Sabe que el enemigo manipula. Estaba yo en la óptica y llegaron dos muchachos, que eran con los que salíamos a fiestas. Y me dice uno de ellos, ¿te casaste? Sí. El esposo es cristiano, dijo el otro. Ellos nunca han ido a la iglesia. Ah, sí, mi esposo es cristiano, yo también voy a la iglesia. ¿Vos vas a la iglesia? Sí, no se ha ido. No, te invito, para que mires que no se caiga. Vamos, le digo. Y me dije, qué bueno, me dice que vaya a la iglesia. Mi esposo y yo vamos a la iglesia. Tiempo sin saber y cambio. Y ahí yo me hubiera puesto, ¿por qué no crees? No, vamos, a ver que no. Digo, el que va a caer rendido de hoy es él, no yo. Es el que va a estar rendido por lo que está diciendo que va a caerse en la iglesia encima, digo. Amén. Gloria a Dios. Dice, la misma verdad se aplica a la autoridad espiritual. Cuando nos colocamos bajo la autoridad de Jesús, su autoridad viene sobre nosotros. Oye, cuando usted está consciente que la autoridad viene de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos sus palabras y obedecemos sus órdenes, el poder de su Espíritu respalda nuestras acciones. O sea que cuando obedecemos a su palabra, porque, mire, el enemigo nos analiza todos los movimientos, lo que usted hace, cómo respira, cómo mira, lo analiza todo. Entonces, si usted le presenta una oportunidad que va con el pastor y está el enemigo lo va a acusar. A uno puede acusar de su pasado, pero usted está seguro que el Señor ya perdonó su pasado. Amén. Como estaba viendo el testimonio de la hermana, y le dice, pero usted era así, dice, me gusta bastante ver a Nancy, las prédicas de Nancy Amancio, pero usted era así, le dice, el enemigo iba vestido con falda larga, como una cristiana, y llevaba la Biblia. El enemigo se sabe la Biblia, y ella la deja entrar, pero todo esto ella ya estaba en comunión con el Señor, y ella estaba platicando con Dios. Y el enemigo se le presenta. Hermana, le dice, sí, pásele. Y decía que ella sintió aquello, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, siente los espíritus malignos. Dígame, le traigo una profecía. Recuerde, todas las profecías inspiradas por Dios vienen siempre a través de su palabra. Y le, dígame, usted va a morir, le dice. Yo voy a morir. Se me va ahorita de mi casa. No, es que usted va a morir. Yo no voy a morir, le dijo, porque a mí el Señor hace poquito orando con él, platicando, me dijo que yo voy a seguir predicando a las naciones, hablando su palabra, y usted a mí no me va a venir lo que no me debe. Y empezó a reírse. Así que se me va. Oye, hermana, ¿por qué me habla así? Le dice. No, es que no le estoy hablando a usted, le estoy hablando al que está dentro de usted. Se me va en el nombre de Jesús. Y pegó carrera. Imagínense qué bonito. Yo la admiro. Le digo, ¿cómo se ha entregado esta mujer al Señor? ¿Qué autoridad le da al Señor? Y empiezo yo, y le oye que las alabanzas de ella, si usted las canta así como, se siente una atmósfera linda. Y usted siente que un montón de chamucos van saliendo también. Amén. Entonces, y dice ella que sintió que andaban ahí. No, ahorita voy a orar. Ahorita. Y empezó a guerrear. Y ya no quedaban fuerzas a ella y cayó hincada. ¿Sabe que cuando a nosotros se nos acaba la fuerza es cuando caemos hincados y el Señor nos llena más y más de su poder y su autoridad y de su presencia, porque estamos doblegados en que nosotros no podemos sino que solo Él? Amén. Y dice ella que en el oído le hablaba el enemigo y le decía, ¿por qué tenés miedo a morir? Si la palabra dice que el morir en Cristo es ganancia.
sí, pero a mí la palabra me dice que yo vine para servir al Señor aquí y voy a venir hasta que el Señor Jesús me diga y punto. Mira, una sola. Y dice que hace un levantamiento del Espíritu Santo, él se llenó de vuelta. Pero a veces, miren, lo que nosotros cargamos es cómo nos vamos a parar también y cómo vamos a hacer. Qué lindo así, ¿verdad? El enemigo, cuando estaba en el cielo de la luz, pues era quien dirigía la alabanza, ¿verdad? Lo que ha pasado con él es que cuando él cayó, ya no hay luz. Entonces él busca la forma de engañarnos a nosotros los seres humanos, vistiéndose, aparentándose, enmascarándose como ángel de luz, porque no es. Amén. Se le puede presentar hermoso, bonito, pero en sí lo que trae es maldad. Porque como él ya no puede ser luz, él es tinieblas, busca la forma de aparentarlo, pero no. Y cuando Dios nos da ese discernimiento, usted lo captura rapidito, le voy a decir. Por eso tenemos que pedir al Señor que su presencia y su Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Sabemos que cuando está el Espíritu Santo hay una unción tremenda, se siente algo lindo, que usted lo siente aquí, que si machucó al hermano, perdóneme, hasta le besa los pies. Imagínate qué tremendo. Andar la presencia del Señor, esta gente como que flota bien bonito. Amén. Y dice que cuando hablamos sus palabras y obedecemos sus órdenes, el poder de su Espíritu respalda nuestras acciones. Estamos hablando y actuando en su lugar. Él está hablando y actuando a través de nosotros. No es de extrañar que el diablo tiemble y huya. Amén. Decía el evangelista Israel Jiménez, pues Dios le permite a él, lo lleva en una visión al Señor y se le presenta el enemigo. Sabe que las personas que comparten eso, algunas personas no creen, porque tal vez no han vivido eso, pero yo creo mucho cuando la palabra a mí me dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que si usted le pide algo al Señor y si usted mira que lo lleva a algo que usted nunca ha conocido, una nueva experiencia, esa es la experiencia que usted tiene con el Señor. Usted clamó y pidió algo que no conocía. Pues yo miro y creo mucho cuando los hermanos cuentan sus experiencias y dice que el enemigo lo quería derrotar a él porque venía para una campaña. El Señor actúa de una forma que solo Él sabe, actúa diferente. El mismo pensar del Señor, y él decía: Señor, y ¿cómo? Dice, le dijo al enemigo que lo iba a revolcar porque él venía porque él tiene su ejército, ¿va? Y tiene su jerarquía también, tiene bien ordenado. Y entonces el Señor le dijo: hijo, ¿te acuerdas? Le dice, cuando vendías licuados. O sea, lo llevó al tiempo cuando él vendía licuados. ¿Sí? ¿Qué le echabas? Leche, lo que le echo licuado. Bueno, dile al enemigo que así nos vamos a revolver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sola vez. Dije, me dijo el Señor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí vienen ahorita, y ¡pum! Se fue. Imagínense qué visión tan linda. Qué bonito cuando que el Señor, y así nos ha dado el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dejo al Espíritu Santo, no quedan solos, no quedamos solos. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado el combo completo a nosotros para servirle. Su palabra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero, como le digo, cada uno de nosotros tenemos que vencer miedo. Cuando venzamos estos miedos, vamos a crecer. Yo tengo seguro que al vencer uno los miedos que uno carga, más en su interior, porque nuestro interior está lleno de muchas cosas, muchos pensamientos. Amén. Cuando de nosotros salgan muchas cosas y venzamos todos los miedos, es cuando uno empieza a crecer. Al que le da miedo de cantar, después cuando ya se le va el miedo. Amén. Al que le da miedo, se le tiene que ir
también. Y así vamos venciendo muchos miedos, porque son muchos los miedos que tenemos. Miedo a no encontrar un trabajo, miedo a enfermar, muchas cosas. Pero cuando nosotros dejemos de pensar en los miedos y pensar más en Dios, ahí es cuando nosotros vamos a crecer. Miedo que si usted mira dos hermanos, no tenga miedo. Como hay un hermano en Cristo, en la fe, saludaban la silla vacía, solo estaba el esposo. Señores, bendiga al hermano, y toda la gente pensaba que estaba loco. Pero solo él y Dios sabían lo que iba a pasar, y esa iglesia repleta de gente. Y más silla compraba, y más silla, y todos los días saludaban la silla, y se iban a evangelizar con la esposa. Y mire la iglesia llena. La fe de ese hombre, qué nivel, que el Dios le llevó a esa fe y aumentó bastante la fe. Qué bonito, ¿verdad? No tenemos que limitarnos tampoco. El límite solo Dios nos lo puede poner, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser aventados, ¿verdad? Valientes. Esta ha sido la enseñanza de hoy. Así queda con nosotros nuestro pastor.